Tengo gratitud en mi corazón en esta hora. Y ahora que la palabra de Dios va a ser abierta, ¿por qué no venimos delante de Él? Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, bendito, misericordioso Señor, por ser tan bueno, paciente con nosotros, por pastorearnos, Señor, a través de los valles de sombra de muerte y también, Señor, a través de las aguas de reposo. Gracias por no dejarnos en ningún momento. Gracias por, Señor, darnos un lugar a tu mesa, por rodearnos de favores inmerecidos, Señor. Gracias por reunir a tu iglesia en esta hora, por llamarlos de los 4 puntos cardinales. Sabemos, Señor, de que tú como Padre te complaces en ver el rostro de tus hijos. Así que ahora, Señor, que tu palabra va a ser predicada, yo te pido, Señor, que me bendigas, Padre Santo, con ser claro, con ser conciso, con ser, Padre Santo, fiel a tu palabra y a tu pueblo. Señor, dale la atención y la mansedumbre para escucharla. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, en el libro de Lucas, yo te voy a pedir, estamos en nuestra serie, Liberados. Y este es el segundo mensaje de nuestra serie. Y vemos, hermanos amados, el primer sermón de Cristo Jesús público, el inicio de su ministerio, en Lucas capítulo 4, verso 18, un pasaje conocido. Y el Señor empieza diciendo las siguientes palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hay muchas palabras acá que están relacionadas con la libertad. Verso 18, pregonar libertad a los cautivos. Una vez más, final del verso 18, a poner en libertad a los oprimidos. Este es un pasaje bien conocido en Isaías. El Señor lo predicó en la sinagoga de Nazaret. Por cierto, los resultados del mensaje fueron de que casi lo matan al Señor. O sea que como inicios de predicador, cuando Él dijo de que las buenas nuevas no eran solo para los judíos, sino eran también para los gentiles, esto no le cayó muy bien a la congregación. Lo sacaron de la sinagoga, lo empujaron hacia una colina y, hermanos, casi lo matan. Pero estaba diciendo la verdad el Señor. Él es nuestro libertador. De tal manera, hermanos, que este pasaje revela de que Cristo Jesús es el Mesías prometido. Él es el Mesías prometido. Él enrolló el libro, se lo dio al ministro que lo había dado, se sentó, los ojos de la sinagoga estaban fijos en él. Y aquí viene la exégesis de Cristo del pasaje. Él viene y dice: hoy se ha cumplido esta escritura en medio de vosotros. Yo soy el Mesías prometido. Eso es lo que Él está diciendo. Yo soy el libertador que ustedes estaban esperando. Así que nosotros hemos aprendido, hermanos, de que Cristo es nuestro Moisés, mejor que Moisés. Él es el que viene a traernos libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, nos enseña el apóstol Juan capítulo 8, verso 36. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, predica Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17. Estad firmes con la libertad con la cual Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Así que Cristo, hermanos, y la libertad tienen un vínculo bien claro en las Escrituras. Y la pregunta es entonces, si Cristo es nuestro libertador, y si donde está el Espíritu de Dios hay libertad, si la libertad es nuestro llamamiento, ¿por qué parece que algunas veces no estamos gozando y disfrutando de esa libertad en Cristo? ¿Por qué parece algunas veces de que somos cautivos de una gran tristeza y depresión, como una cortina pesada sobre nosotros que parece robarnos del gozo en Cristo? O a veces es el temor y el miedo, o la vergüenza o el enojo, que se vuelven como
como cadenas o como grilletes que nos esclavizan, que amenazan con ahogar nuestra libertad en Cristo Jesús. Otras veces caemos en patrones pecaminosos de la vida anterior, lo que Pablo da a conocer como los vicios del hombre viejo: celos, contiendas, lujurias. Es obvio, hermanos, de que hemos salido de Egipto, pero tenemos mucho de Egipto todavía en el corazón. Además de eso, el faraón, hermanos, ese es un tipo del diablo, viene y persigue al pueblo de Dios y trata de reclamar sus antiguos derechos sobre el pueblo de Dios. Somos libres, pero Faraón viene detrás de nosotros. Somos libres, pero a veces suspiramos por los ajos y por los puerros y las cebollas de Egipto. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros peleamos por esta libertad que ya fue conseguida por Cristo en la cruz por nosotros? El diablo, hermanos, hemos agarrado un concepto del diablo y la manera que trata de esclavizarnos, que no es muy bíblico. Muchas veces la figura del diablo es la figura de Halloween, ¿no? El diablo es rojo, tiene barba, tiene cachitos y tiene un tridente y una capa, y nos anda asustando en medio de la noche. Pero Satanás es mucho más sutil que eso. Hermanos, Satanás se disfraza como ángel de luz, dice la palabra. Y, hermanos, la táctica de Satanás, la Biblia revela las maquinaciones del diablo, y la táctica principal del diablo es de que nosotros quitemos la mirada de Cristo. Eso es lo que dice la palabra, 2 Corintios 11:3. Pablo le dice a los corintios: me temo que como con la serpiente engañó con astucia a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Lo que Satanás quiere no es, hermanos, meramente asustarte en medio de la noche. Lo que Satanás quiere es de que quitemos la mirada de Cristo Jesús. Y entonces entendemos que aunque la libertad ha sido procurada por Cristo en la cruz, Satanás nos la quiere robar y nosotros tenemos que pelear. Nosotros tenemos que pelear. Esta es la guerra espiritual. Esta es la batalla así definida, la batalla de la fe. Mantener los ojos en Cristo. Déjame compartirte una realidad acerca, hermanos, de la guerra espiritual y nuestra libertad cristiana. Una realidad y un peligro. La realidad es: Cristo es nuestro libertador. Él ha comprado nuestra libertad en la cruz y nos ha liberado del poder del diablo, la condenación y dominio del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el Señor es nuestro libertador y compró nuestra libertad con su sacrificio en el Calvario. Ahora aquí viene el peligro. El peligro es, hermanos, que habiendo sido nuestra libertad procurada por Cristo, nosotros caigamos en engaños, cautiverios y lazos del enemigo. Esto es lo que Pablo les dice a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No caigan en el yugo de esclavitud, porque Cristo os ha hecho libres. Ahora, hermanos, ¿cuál es la instrucción que nos da Cristo? ¿Cuál es la guía que nos da Cristo para ser libres y para mantenernos en libertad? Déjame ilustrártelo de esta manera. Imagínate que nosotros hemos sufrido un secuestro y nos han secuestrado. Y nos tienen en una montaña allá, en una cueva, nos tienen encerrados, sin aire, sin agua, maltratados por meses. Y de repente, en aquella angustia que nos estamos volviendo locos porque ya no respiramos el aire de libertad, viene alguien y patea la puerta de aquel lugar y nos dice: vengo a liberarlo. Tiene que hacer dos cosas. Tiene que callarse y seguirme. Hermanos, no haríamos nosotros eso. No nos callaríamos y nos agarraríamos de aquella persona y diríamos: sáqueme de aquí, por favor. Cállese y sígame. Seríamos muy obedientes a esas instrucciones. Hermanos, Cristo ha venido a liberarnos, hermanos. Y cuando Él viene a liberarnos,
Él viene con un mensaje para aquellos que han estado cautivos y oprimidos. La manera en que somos liberados, pero también la manera en que nos mantenemos libres. Porque el enemigo busca apresarnos otra vez. ¿Qué es lo que el Señor nos dice a la hora de liberarnos? Bueno, Él viene, hermanos, y viene con este mensaje. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Atención, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El mensaje, hermanos, de Cristo Jesús, el mensaje de liberación de nuestro Moisés, de aquel, hermanos, que venía de Egipto, es, hermanos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, hermanos, en base a esto, nosotros podemos establecer algo. Nosotros somos libres por Cristo y nos mantenemos en esa libertad a través de una vida de arrepentimiento y fe en el Evangelio de Cristo Jesús. Es así, hermanos, como nosotros somos liberados y como nos mantenemos en el Evangelio. Ahora nota que yo hablé de una vida de arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un concepto cristiano y bíblico que a veces lo manoseamos y terminamos entendiéndolo mal. ¿Qué no es al arrepentimiento? Empecemos por ahí. ¿Qué no es al arrepentimiento? El arrepentimiento no es simplemente una experiencia inicial de cuando yo me convertí. Oh, pastor, el arrepentimiento, pero yo me arrepentí hace 20 años cuando yo me entregué al Señor. Yo me acuerdo que me di una llorada y yo ya me arrepentí. ¿Qué es lo que sigue? Pero el arrepentimiento, hermanos, no es simplemente una experiencia inicial, no es el banderazo de salida cuando tú empezaste la carrera cristiana, no. Hermanos, el arrepentimiento, decía Martín Lutero, el cristiano vive una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es parte de nuestro estilo de vida como cristianos. Así, en el arrepentimiento no es simplemente un evento, sino es un estilo de vida de revelación de nuestra necesidad de Dios, de nuestra pobreza espiritual. Y en esa condición, hermanos, nosotros vivimos una vida de arrepentimiento. Pero un arrepentimiento tampoco es una mera tristeza por las consecuencias del pecado. Oseas capítulo 6 nos describe al pueblo de Israel atravesando una situación bien triste. Y el Señor los había castigado y Él había mandado su disciplina sobre ellos. Y el pueblo estaba triste por las consecuencias de su pecado. Y ellos vienen y dicen: venid y volvámonos a Jehová, porque Él nos arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Parece haber un arrepentimiento. Parece, hermanos, de que ellos se están lamentando. Pero de lo que ellos están lamentando, hermanos, es de que Dios los haya castigado. Ellos están diciendo: Dios nos arrebató, pero Él también nos va a curar. Dios nos hirió, pero también nos va a vendar. Espérense, en 2 días se lo va a hacer. Entonces, hermanos, cuando Dios ve, hermanos, de que no hay un reconocimiento delante de quien han pecado y de su condición de necesidad, entonces Dios viene y les responde y les dice: ¿qué haré con ustedes? Porque la piedad de ustedes es como la nube de la mañana, como la brisa de la mañana, que ahora está y mañana se fue. Es como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por lo tanto, el lamentarse de las consecuencias del pecado no es, hermanos, simplemente eso, el arrepentimiento. Judas se lamentó de las consecuencias de su pecado, se sintió mal, fue, agarró las monedas, las devolvió. Esaú se arrepintió cuando Jacob vino y le quitó la primogenitura. Y dice que con lágrimas procuró de que se la devolvieran. Por cierto, cuando no se la devolvieron, salió buscando a Jacob para matarlo. Por lo tanto, hermanos, el lamento por las consecuencias del pecado es engañoso, porque podemos, como un niño,
venir y lamentarnos por el castigo que nuestro Padre ha derramado sobre nosotros sin arrepentirnos realmente y sin reconocer nuestra condición de pecado. Pecado, hermanos, es engañoso de esa manera. El arrepentimiento tampoco es meramente una modificación de la conducta. Eso nos fascina a nosotros, hermanos, en las iglesias, estar dándole a la gente. Y no solo en las iglesias, afuera también. Alguien muestra arrepentimiento y nosotros somos bien cínicos. Y decimos, bueno, el tiempo dirá. Ya viste, se arrepintió, pero yo ni siquiera vi que lloraba. Se arrepintió, pero mira, ya yo veo de que todavía está haciendo lo mismo. Vamos a ver si cambia. Queremos ver, hermanos, lo que son los frutos del arrepentimiento. Y el arrepentimiento va a producir frutos verdaderos. Pero, hermanos, en la palabra del Señor, el énfasis no es en la modificación de la conducta, sino es en la realización de mi condición como pecador, en mi cambio de mente y el de venir delante de Dios para ser reconciliado. Bueno, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Porque queremos vivir una vida de arrepentimiento. Usemos 3 R's para describir el verdadero arrepentimiento. En primer lugar, es un reconocimiento de nuestro pecado ante Dios. Es un reconocimiento de nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Salmo 51. Viene David, hermanos, y David ha pecado groseramente. No hay manera de disfrazar el pecado de David. Afortunadamente, como es un arrepentimiento verdadero, David no lo disfraza. David viene y dice, Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No le echa la culpa a la sociedad, no le echa la culpa a las escuelas, no le echa la culpa al sistema político de gobierno, hermanos. David viene delante de Dios y reconoce su pecado. Es mi pecado, Señor, es mi rebelión, son mis iniquidades, Señor, y las he cometido, Señor, delante de ti. Ahora David no solo reconoce sus obras pecaminosas, sino reconoce también su condición de pecador. Él dice, Señor, en pecado me concibió mi madre. Señor, he pecado, Señor, porque soy un pecador. Mi condición es de pecado y he pecado delante de ti. Condición y obra de pecado, vengo delante de ti, Señor, porque delante de ti he pecado, Señor, para que tú tengas misericordia de mí, Señor. Ahora, una vida de arrepentimiento, una vida de alguien, hermanos, que ha sido persuadido por el Espíritu de que estamos en una condición necesitada de Dios, es alguien, hermanos, que mantiene su mirada puesta en Cristo. Y eso es lo que se refiere Lutero cuando él dice de que la vida del cristiano es una vida, hermanos, de arrepentimiento. Además, el arrepentimiento no solo es reconocimiento de nuestro pecado, nuestra condición pecaminosa, sino también es un retorno, hermanos, a la relación con Dios. Nota, hermanos, cuando David viene y anhela esa restauración y esa reconciliación con el Padre. El arrepentimiento es relacional, tiene que ver, hermanos, con estar a cuentas con Dios. Y Dios es el que nos invita. ¿No lo dice él en Isaías? Venid pues y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Es Dios, hermanos, que a través de Cristo viene, hermanos, y nos reconcilia para consigo mismo, porque el arrepentimiento es relacional. Es acerca de restauración de esa relación rota por el pecado. Nota cuando el hijo pródigo cambia de mente, porque dice que volvió en sí y reconoce la primera R, ¿no? Yo he pecado en contra de mi padre. Pero luego, hermanos, en su lenguaje está el deseo de recuperar esa relación. He pecado en contra de mi padre. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. De tal manera que él emprende, hermanos, el camino de regreso, hermanos, al Padre. Porque, hermanos,
El arrepentimiento es reconocimiento, pero el arrepentimiento, hermanos, es relacional. Tiene que ver con retornar a Dios. Eso lo utiliza mucho el Señor, ese lenguaje en el Antiguo Testamento. Zacarías 1:3, volveos a mí. Cuando Cristo llora sobre Jerusalén, y cuando Cristo, yo me imagino al Señor, hermanos, desde un mirador, viendo a Jerusalén y llorando por ellos, hermanos, diciendo, hermanos, cuántas veces había mandado los profetas y ellos no fueron movidos al arrepentimiento. ¿Cuál es, hermanos, el propósito del mensaje? Era, hermanos, de restaurar una relación. El Señor la describe como una gallina, ¿qué? Cubriendo sus polluelos. Y en el arrepentimiento, hermanos, nosotros reconocemos nuestro pecado, pero en el arrepentimiento nosotros retornamos a esa relación con nuestro Padre Celestial. Nos volvemos a Él. En el arrepentimiento nosotros también recibimos el perdón de los pecados. ¿Qué pasó con Judas? Judas reconoció que había hecho algo malo, pero no buscó reparar ninguna relación con Cristo. Aparentemente no le interesaba, ni buscó el perdón de Cristo. Prefirió irse a colgar de un árbol. Sin embargo, hermanos, cuando el Espíritu de Dios obra en nosotros el verdadero arrepentimiento, no solo, hermanos, nosotros venimos y dejamos a un lado las excusas y decimos, no, Señor, no tiene que ver con mi esposa, no tiene que ver con el presidente, soy yo, Señor, y es mi pecado delante de ti, perdóname, reconocimiento. Señor, yo quiero estar a cuentas contigo y en Cristo tú has proveído esta reconciliación, relación con Dios. Y nosotros recibimos el perdón, hermanos, recibimos el perdón de Dios. Me encanta el Salmo 130. Cuando David viene y dice, Señor, yo me encuentro en un hoyo. Rescátame, Señor, porque estoy, Señor, en una profundidad. Y parece que el problema era un problema de pecado. Y desde el hoyo David clama y viene y dice a Dios, Señor, ¿quién podrá, Señor, pararse delante de ti si tú, Señor, miras las iniquidades? Y luego viene y dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y nosotros recibimos el perdón de Dios, hermanos, como el pródigo, como hijos pecadores y mugrientos, con hermanos llenos de sudor y no merecidos del amor de Dios. El Padre corre a nosotros, nos besa y nos da, hermanos, de su gracia, porque ese es el corazón del Dios del Evangelio. Recibimos el perdón. Mas ahora el Señor nos lleva, hermanos, a no solo vivir una vida de arrepentimiento, sino vivir una vida de fe. Acuérdense las dos instrucciones del que nos libera. ¿Cuáles son? Arrepiéntanse, una vida de arrepentimiento, y creer en el Evangelio. Una vida de fe en el Evangelio. Ahora, ¿qué no es fe? Fe no es meramente un asentimiento intelectual. No, yo creo que sí. Yo creo. Yo soy cristiano porque un día hice una oración por allá, ¿verdad? Yo creo que me bauticé, no estoy seguro. Ser cristiano no significa que te pasen un cuestionario y diga religión, no, oh, cristiano, aquí está una X. No. Es una convicción que viene del Espíritu Santo de Dios, de que verdaderamente Dios existe. Porque todo aquel que se acerca a Dios debe creer de que existe y es galardonador de los que le buscan. De tal manera, hermanos, de que no es simplemente asentir intelectualmente, me parece lógico lo que tú dices, sino es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, llevándonos de incredulidad a fe. Y nosotros, hermanos, debemos de batallar en contra de la incredulidad y orar de que el Señor aumente nuestra fe. Porque la vida del cristiano, hermanos, es una vida de arrepentimiento, pero al mismo tiempo es, hermanos, una vida de fe. La fe no es meramente un optimismo humano. Hay gente que es bien optimista. No, yo sé que el coronavirus, no, ahorita se acaba.
qué bueno que hay gente optimista. Es mejor, es más fácil andar con gente optimista que con gente que se anda quejando, ¿no? O que gente que lo ve todo mal. Sí, hay gente que es pesimista. Uno viene y dice, no, ya viene otra vez con sus cosas, ¿verdad? Pero eso no es fe. Porque si un optimista rechaza a Cristo, ese optimismo lo va a llevar al infierno. No le va a servir, hermanos, cuando se presente delante de Dios y los libros sean abiertos. O sea que la fe es algo más que un, hermanos, asentimiento intelectual. Yo creo que sí, me parece lógico. Es más que un optimismo humano, es más que una credulidad religiosa. Yo creo, porque hay que creer en algo, ¿verdad usted? Yo creo que sí, hay que creer en algo. ¿En qué cree? No sé, pero creo. Hay gente que cree en la fe. Yo creo en la fe. ¿Pero la fe en quién? Bueno, no he llegado hasta ahí. Otros dicen tener fe en Cristo, pero ¿sabes qué? Cristo es meramente otro Dios en el panteón de sus dioses. Cuando Pablo llega a predicarle a los atenienses, él llega, hermanos, al Areópago y ve todos los dioses que ellos tienen allí. Y entre todos esos dioses tienen un altar al Dios no conocido. Hermanos, hay quienes profesan la fe en Cristo, pero Cristo es otro Dios en el panteón de sus dioses. Le tienen un Dios, hermanos, a la comida, a la bebida, al placer, a la comodidad, a su propia justicia. Y allá en la esquinita le tienen un altar a Cristo Jesús. Y ese no es un retrato, hermanos, de la fe bíblica. Cuando Él viene y dice arrepiéntanse y crean en el Evangelio, Él está hablando, hermanos, de un particular tipo de fe. ¿Cuál es la fe verdadera? Bueno, hablamos de las 3 R's del arrepentimiento, ¿no? Hablamos acerca de reconocer, hablamos acerca de regresar a la casa del Padre, la relación. Hablamos, hermanos, ahora acerca de la fe. Fe es creer en Dios y aquel a quien Dios ha enviado. Primera de Juan 4:14, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Pablo le dice a los Gálatas, por esto es que sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nuestra fe es una fe objetiva, hermanos, como la de David en el Salmo 51, contra ti he pecado, Señor. Y a ese mismo Dios Él le pide, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando Pedro pecó, hermanos, él se acercó a quién, a Cristo, porque creía que era el Mesías. Judas se ahorcó porque no lo creía en verdad. Así que nuestra fe, hermanos, es creer, pero nuestra fe además es confiar en las dulces promesas del Evangelio. Y esto es lo que el Señor viene y les dice: ustedes quieren ser libres, crean. Ustedes quieren ser libres, confíen en que estas promesas del Evangelio en mí son sí y amén. Pablo le dice a los efesios: sean benignos los unos con los otros, sean misericordiosos los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Y yo te pregunto, ¿cómo sabes tú que Dios ya te perdonó? ¿Tienes algún papel que me muestres a mí allí? ¿Cómo sabes tú que Dios ya te perdonó? ¿Cómo es que estás seguro? ¿Cómo puedes ir a dormir si no tienes esa seguridad? ¿Cómo Pablo viene y utiliza, hermanos, la promesa de que Dios nos ha perdonado como un incentivo para que nosotros nos perdonemos los unos a los otros? ¿Sabes por qué, hermanos? A través de la fe nosotros confiamos en las promesas de un Dios que no miente. Mis pecados han sido perdonados. Este Dios que es veraz dice de que en Cristo el castigo de su ira fue derramada, hermanos, y por el sacrificio de Cristo ahora mi iniquidad ha sido borrada. Esa es la promesa del Evangelio. De tal manera, hermanos, como dice 2 Pedro 1, las grandísimas promesas
del Evangelio son nuestras en Cristo, y la verdadera fe confía, se hace de esas promesas y dice amén. En tercer lugar, la fe no solo cree y confía, sino la fe cuenta en la justicia de Cristo como suficiente para nosotros. Al que no conoció pecado, Cristo por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Hermanos, y podemos hacer camisetas con ese versículo, y podemos hacer stickers con ese versículo, y luego salimos por ahí y nos cuesta creerlo. Nos cuesta creer, hermanos, que la segunda persona de la Trinidad se haya hecho hombre y haya muerto como un ladrón, cargando nuestras culpas e imputándonos su justicia. Pero esta es la verdad del Evangelio, y fe es contar en la justicia de Cristo como suficiente. Sí, Señor, tu Señor sacrificio es suficiente para mí. ¿Sabes quién tenía luchas con esto? Martín Lutero. Escucha cómo Lutero peleaba la batalla espiritual, hermanos, y se soltaba del enemigo a través del arrepentimiento y la fe. Escucha. Este es Lutero hablando y dice: cuando voy a la cama, hay veces que el diablo está esperándome. Y él viene y me saca el catálogo de mis pecados. Una pregunta: si el Señor saca el catálogo de tus pecados, ¿el libro está grandecito o está pequeñito? Está grande, ¿verdad? Igual que el mío. Cuando voy a la cama, el diablo está esperándome, y cuando él viene, me saca el catálogo de mis pecados. Tú eres un mentiroso, tú eres un inconstante, tú eres un infiel. Tú no deberías estar en la iglesia y subirte ahí a predicar, pero qué vergüenza. Y mira dónde te tiene Dios, aquí abandonado, no tienes ni amigos ni nadie, porque Dios ya te desechó. Y entonces, hermanos, cuando Lutero era atacado por estos pensamientos, dice que él respondía: sí, yo sé todo al respecto de ese catálogo, y sé algo más que se te pasó por alto. Aquí hay algunos pecados adicionales. Y luego viene y dice: cuando el diablo arroja nuestros pecados sobre nosotros y declara que merecemos la muerte y el infierno, entonces nosotros debemos hablar así: admito que merezco la muerte y el infierno. Ese es arrepentimiento. Eso es reconocer nuestra condición, pero no se queda ahí. ¿Y qué significa esto? ¿Que voy a ser sentenciado a la condenación eterna? De ninguna manera, porque yo conozco a aquel que sufrió e hizo satisfacción de la ira de Dios. Y ese se llama Jesucristo, y donde Él está, yo también voy a estar. Hermanos, esta es una vida de arrepentimiento y de fe. No es algo que pasó simplemente al principio de la vida cristiana. No es simplemente un cambio de conducta. Es nosotros venir delante de Dios, reconduciendo nuestra condición, necesitados de Él, con nuestra mirada puesta en sus manos, en la cruz de su Hijo Jesucristo, anhelando la restauración de esa relación que Él nos ofrece, creyendo en las promesas del Evangelio. Y a través de eso, hermanos, nosotros no solo somos libres, sino nos mantenemos libres también. Ahora, quiero ir cerrando haciendo esa conexión. Cómo una vida de arrepentimiento y fe en el Evangelio, hermanos, está conectado a la guerra espiritual y a la libertad. Cómo el vivir esa vida de dependencia en la gracia de Dios, creyendo, hermanos, en las promesas del Evangelio,
se conecta con la vida espiritual, está conectada, porque Cristo dijo cuando nos sacó del cautiverio: arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Cómo está conectado? Bueno, hermanos, en primer lugar, yo veo de que un cristiano que por una vida de arrepentimiento, su mirada está puesta constantemente en Cristo, Satanás tiene problemas distrayéndolo de su sincera devoción a Cristo Jesús. Alguien que vive, hermanos, esa vida de arrepentimiento con la mirada puesta en el Señor y que ha puesto en el Señor toda su esperanza. Entonces el enemigo le pasa por adelante tratando de distraerlo, hermanos, y ese cristiano va a estar firme en contra de las maquinaciones del enemigo. Nosotros no siempre estamos firmes. Y por eso, hermanos, el llamado del Señor es: arrepiéntanse, reconozcan su condición, anhelen esa relación, suspiren por la casa del Padre, métanse debajo de las alas de la gallina. Ejemplo, Esteban. A mí me gusta pensar en Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia. Y Satanás está allí amenazándolo con muerte, amenazándolo, hermanos, con apedrearlo. Y Lucas, que es el que escribe, dice: algo había pasado en la cara de Esteban, que la cara de él parecía transfigurada y no estaba poniendo atención a las amenazas de la gente, no estaba poniendo atención a de que allá ya había un grupito juntando piedras, hermanos, sino tenía la mirada puesta en los cielos, hermanos. Y cuando, hermanos, le preguntaron qué era lo que estaba viendo, él dijo: yo veo al Hijo de Dios sentado a la gloria del Padre. Ahora, eso es la expresión de una vida de arrepentimiento y de fe. Mas una vida de arrepentimiento y de fe en la guerra espiritual también se manifiesta, hermanos, en que nosotros aprendemos a atesorar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Estamos aprendiendo y se empieza a volver cada día más preciosa. También necesitamos crecer en eso. Pero el cristiano que empieza a saborear la relación con su Padre, el cristiano, hermanos, que recibe el beso del Padre, aún, hermanos, cuando venimos de la pocilga, empezamos a saborear y atesorar esa relación de tal manera que cuando el enemigo, hermanos, viene a ofrecernos otra cosa, nosotros decimos: ¿sabes qué? Me quedo con Cristo. Me voy a quedar con Cristo. Pongamos a Pablo de ejemplo. Pablo, ya pensaste bien lo que estás haciendo. Te van a quitar el título de teología en la Universidad de Gamaliel. Te van a quitar el doctorado en la escuela de los fariseos. Tú eres hebreo de hebreos. Tú eres fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. Eres de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Y estás, ya te imaginaste el cambio que estás a hacer. Y Pablo dice: todas estas cosas las he estimado como estiércol. Porque los estaba comparando, hermanos, con la relación que él había ganado con Dios a través de Cristo Jesús. Y cuando nosotros empezamos a vivir una vida de arrepentimiento y fe, y empezamos a entender que ese arrepentimiento, hermanos, es relacional y nos lleva a los brazos de Dios en Cristo, Satanás va a encontrar cada vez más difícil tentarnos con sus tesoros. En penúltimo lugar, esto está conectado con la guerra espiritual, hermanos, porque la seguridad de alguien que vive una vida de arrepentimiento y de fe está en las promesas del evangelio. Ahí es donde está nuestra seguridad. En ningún otro lado, hermanos, nosotros podemos, hermanos, venir y estar seguros.
¿Cuál es nuestra seguridad verdadera, hermanos? Nuestra seguridad reposa en las buenas nuevas de aquel que vino a ofrecérselas a los pobres. La primera promesa de, hermanos, el sermón de Cristo: vengo a ofrecer buenas nuevas a los pobres, hermanos, y esas buenas nuevas no vienen con condición. Y ahí es donde está nuestra seguridad. Y cuando el enemigo nos quiere atemorizar, entonces nosotros nos sostenemos en las promesas del evangelio. Un ejemplo rápido, se me ocurre ahora. Policarpo, pastor de la iglesia de Esmirna. Yo no sé si hay alguien que se llame Policarpo acá, ¿verdad? Un abuelito, un tío, ¿no? ¿No Policarpos? Está bien. Policarpo, obispo de Esmirna. Hacen una redada en contra de los cristianos, porque el gobierno romano quiere aplastar a la iglesia de Cristo. Y entre esa redada agarran a Policarpo y lo llevan delante del magistrado romano. Y cuando el magistrado romano le pasan, aquel hombre tiene 86 años de edad. Y el corazón del magistrado se mueve a la compasión. Y dice: ¿y qué haces tú aquí, anciano? Bueno, él dice: bueno, yo estoy en mi casa, ya me trajeron acá. Bueno, aquí debe haber un malentendido. Lo único que tú tienes que hacer es decir quién es Señor. Aquí está César, aquí está Cristo. Si tú dices de que César es Señor, anciano, regrésate a tu casa y duerme hoy en tu cama. Qué tentación, ¿no? Y entonces Policarpo viene y dice: bueno, pero esto está sencillo, porque por 86 años Él ha sido fiel a mí, y yo ahora voy a ser fiel a Él. Jesús es Señor. ¿Por qué? Porque la seguridad de Él no estaba puesta en las palabras del magistrado, no estaba puesta en lo que nadie dijera. Estaba puesta, hermanos, en las promesas del evangelio. De tal manera, mis amados hermanos, que nosotros podemos decir que Cristo es nuestro Moisés, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir amén? Cristo es nuestro Moisés. Él viene a liberarnos, hermanos. Él es nuestro libertador y patea la puerta en donde nos tenía encerrado el diablo y nos dice: ¿qué es lo que nos dice? Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y a través de esa vida de arrepentimiento, de dependencia en sus promesas, de reconocer nuestra condición, hermanos, de venir y aceptar su perdón, nosotros, hermanos, nos soltamos de los engaños del enemigo, que nos acusa, que nos avergüenza. Y déjame terminar diciendo: qué difícil trabajo tiene Satanás acusando a un cristiano que descansa no en su propia justicia, sino en la justicia de Cristo. Porque le puede tirar un camión lleno de catálogos de sus pecados, y sin embargo ese cristiano va a decir: yo estoy parado no en mi propia justicia, sino en la justicia de aquel que murió por mí. Gracias, Señor, porque tú produces en nosotros, Señor, ese arrepentimiento y esa fe, Señor. Cerremos nuestros ojos un momentito, hermanos, y oremos. Tú sabes por qué el enemigo a veces nos engaña, por qué el enemigo nos acusa, nos arrincona en una esquina avergonzados. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque muchas veces estamos parados no en la justicia de Cristo, sino en la nuestra propia. Muchas veces, hermanos, el enemigo emplea sus artimañas de error y sus maquinaciones. Pero ahora el Señor nos ha llevado a entender, hermanos, que la libertad se consigue y se mantiene a través de una vida de arrepentimiento y de fe. Señor, obra ese arrepentimiento en nuestros corazones, Señor.
Obra, Señor, ese arrepentimiento, Padre Santo. No el arrepentimiento barato de la religión, Señor. No, Señor, los esfuerzos humanos por cambiar una conducta mientras el corazón, Señor, permanece impenitente. No, Señor, no queremos ese arrepentimiento. Porque tú ves a través de ese arrepentimiento y tú dices, ese arrepentimiento es como neblina. Lo que tú quieres, Señor, es, Señor, de que nosotros nos volvamos a ti, Señor. Porque tú anhelas, Señor, tener una relación con nosotros. Y el llamado es a venir a la casa del Padre, a la casa del pan, sentarnos a la mesa, Señor, y meternos debajo de tus alas. Oh Señor, obra ese arrepentimiento, Padre Santo, en Christ Family, en esta amada iglesia. Señor, esa es la tarea de tu Espíritu. Y aquí están nuestros corazones abiertos, Señor, para decirte, Señor, queremos vivir una vida de arrepentimiento, Señor. Queremos todos los días, Señor, mirarte a ti, Señor, y saber que nuestra salvación viene de ti, Señor. Saber, Señor, de que nuestra justicia viene de ti, Señor. Señor, no queremos una fe espuria, una fe, Señor, de labios para afuera. Señor, no queremos la fe de las religiones paganas, Señor. Queremos una fe que queme el corazón, una fe, Dios mío, Señor, que ponga la mirada en Cristo como Esteban, Señor, ante su suplicio. Y sí, Señor, somos débiles. Y sí, Señor, nos atemorizamos. Sí, como iglesia, Padre Santo, vacilamos y el enemigo nos engaña, Señor. Y aquí estamos con humildad, Señor, para hacer una petición. Aumenta, Señor, nuestra fe, Señor. Aumenta, Señor, nuestra fe. Te lo pedimos, la fe, Señor, en tu Hijo. Oh Padre Santo, en esta hora, Señor, llévanos a vivir una vida de, Señor, arrepentimiento bíblico y de una fe en las promesas de tu evangelio. Señor, que no esperemos que nuestra salvación venga del hombre. Señor, que nuestra confianza, Señor, esté depositada, Señor, en las promesas de tu evangelio. Señor, que en Jesús son sí y amén. Señor, que cuando nosotros cantamos, Señor, y nosotros decimos, como decía aquel viejo corito, mis pecados echaste hasta el fondo del mar y mi culpa se fue con ellos. Y como el este está lejos del oeste, así alejaste tu maldad de mí. Así alejaste mi maldad de ti. Y hoy proclamo, Señor, tu gracia, tu bondad. Camino, ¿en qué dice el coro? En libertad. Camino en libertad, porque vivo a la sombra de tu gracia y de tu amor. Y puedo confesar que libre soy. Libre soy. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor.